Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy martes 13 de agosto de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Escucharemos a continuación noticias de Bogotá, regionales, nacionales y del mundo. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Las autoridades rusas aseguran que están evacuando partes de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, debido a la actividad de las fuerzas ucranianas en la zona. Más al norte, en la región de Kursk, Rusia asegura que está conteniendo el avance ucraniano en su territorio, pero admite que tardará en expulsar al enemigo, mientras la población local es evacuada en masa a lugares más seguros. Ya son unas 88.000 personas. De momento no se conoce de forma oficial la magnitud de la operación de Kiev en territorio ruso, pero sí su objetivo: desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania. Analistas militares apuntan a que Ucrania podría reforzar sus posiciones ocupadas en Rusia y conquistar nuevos territorios. La Agencia Rusa para la Energía Nuclear declaró que la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporilla, ocupada por tropas rusas en Ucrania, podría tener que ser sustituida. El domingo por la noche, tanto Kiev como Moscú se acusaron mutuamente de un incendio declarado en la central nuclear más grande de Europa. El Organismo Internacional de la Energía Atómica aseguró que no existe peligro para la seguridad nuclear, a pesar de haber observado un denso humo negro y darse múltiples explosiones. La OIEA solicitó que un equipo suyo tuviera acceso inmediato a la torre de enfriamiento para evaluar el daño. La organización islamista Hamas anunció que no acudirá a la próxima ronda de negociaciones para un alto el fuego en Gaza, que se celebraría este jueves 15 en El Cairo o en Doha. La organización terrorista llamó a implementar lo ya acordado el pasado 2 de julio y pide a los mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos, que hagan cumplir a Israel con lo planeado. Por su parte, Alemania, Reino Unido y Francia pidieron a Irán y sus aliados que eviten ataques que puedan intensificar aún más las tensiones regionales y pongan en peligro la oportunidad de acordar un alto el fuego. Estados Unidos anunció el envío a Oriente Medio de un submarino armado con misiles guiados. Su gobierno aseguró que así se refuerza el compromiso con la defensa de Israel. A la zona ya se dirige una escuadra encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, equipado con cazas de combate, a quien se ha ordenado acelerar la marcha ante las crecientes tensiones en la zona. En Grecia, el incendio que amenaza la ciudad histórica de Maratón, a 40 kilómetros al norte de Atenas, continuó su expansión este lunes a pesar del enorme despliegue de los servicios de extinción. Miles de personas fueron desplazadas ya el domingo en 8 localidades al noreste de la capital y este lunes se han ordenado nuevas evacuaciones en otros 5 municipios. Los fuertes vientos y las altas temperaturas están alimentando la rápida propagación del fuego. El Visionario Noticias. El canciller Luis Murillo dice que avanzando en dignidad es acercar los servicios del Estado a los territorios e implementar políticas por la inclusión de las comunidades. Escuchémoslo. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. En el sector educativo, con la política de gratuidad Puedo Estudiar, que es una política de nuestro gobierno del cambio, el gobierno ha asegurado la educación superior gratuita y la calidad a muchos sectores de la población, a muchos jóvenes, mujeres y hombres. Igualmente, en la protección del medio ambiente y de la naturaleza hay un dato
hay un logro muy importante. La deforestación se redujo en un 36% en el año 2023 respecto al 2022. Es la mayor disminución registrada por cualquier gobierno desde que se lleva el registro de la deforestación. Y eso realmente es una muestra de cómo se puede avanzar con dignidad y es parte del impacto de las negociaciones y acuerdos de paz, sobre todo en esas zonas. Y no menos importante es la puesta en marcha de la diplomacia subnacional. Nosotros estamos llegando a los territorios, estamos llegando a departamentos, a municipios, a comunidades, a pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, para que se conecten a los circuitos de la diplomacia subnacional, de la diplomacia pública, donde la política exterior y la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores se hace efectiva para las comunidades aquí en el país. A nosotros nos correspondían muchos sectores indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, líderes de derechos humanos de la sociedad civil, hacer nuestra propia diplomacia pública por fuera del Estado y del gobierno. En este gobierno queremos que esos circuitos de diplomacia pública estén dentro de nuestra política y que podamos llegar a esas comunidades, a esos pueblos, a esos territorios y que ellos puedan salir conjuntamente con nosotros y nosotras a hacer diplomacia con ellos, con ellas, diplomacias por la vida, por la paz y por la democracia. Es la manera para articular lo que se adelanta desde la cooperación internacional en diversos sectores, desde la economía, la cultura, la sociedad, que conlleven a la paz y a la vida. Igualmente, para llegar a los territorios con una oferta institucional de la Cancillería que a veces no se conoce. Miren que nosotros, por primera vez hicimos de estas jornadas de servicios que se hacen, fuimos a MeToo y mucha gente por primera vez tuvo la oportunidad de tramitar, de acceder a su pasaporte. Hicimos esto en San Andrés, en el archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo hemos hecho en Tumaco, pero también lo hicimos en Palmira, en Chocó, y lo que estamos planteando también es una estrategia de poder llegar a estas comunidades y poder incentivar, motivar a que jóvenes, mujeres y hombres puedan también ingresar a la academia diplomática y formarse como diplomáticos y diplomáticas. En los próximos 2 años fortaleceremos lo que se ha alcanzado hasta hoy y llegaremos a nuevos escenarios, avanzaremos en todos los temas que tienen que ver con el verdadero cambio y la real transformación de los territorios desde la política exterior y desde la diplomacia, porque Colombia seguirá promoviendo en su política interna y en su política exterior la vida, lo hacemos por principios, la paz total, completa, y una real democracia que sea incluyente. Esa es nuestra tarea y en ese propósito desde el Gobierno del Cambio estamos transformando al Ministerio de Relaciones Exteriores. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec.
favorita de Texas del Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Texas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Asiesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El primer ministro de Camboya, Hun Manet, inauguró este lunes un controvertido macrocanal que unirá el río Mekong con el Golfo de Tailandia, valorado en 1.500 millones de euros y financiado por China. La vía navegable de 180 kilómetros busca reducir los costes de transporte y la dependencia de los puertos vietnamitas, ya que 1/3 de la carga de Camboya pasa por Vietnam. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el impacto ambiental en el Mekong, que sustenta a millones en 6 países, y la influencia de China, que posee el 51% del canal. El gobierno defendió el proyecto asegurando que creará miles de empleos. China presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio por el aumento de tarifas de la Unión Europea a vehículos eléctricos importados desde China. En julio, Bruselas impuso un arancel adicional de hasta el 38%. Pekín considera que esta medida viola las reglas de la OMC y afecta a la cooperación global al obstaculizar la lucha contra el cambio climático. Tras meses de investigación, la Unión Europea concluyó que los subsidios chinos a la industria de autos eléctricos le otorgan una ventaja injusta sobre Europa. El nuevo jefe de Boeing, Robert Kelly Ortberg, a sus 64 años ya estaba jubilado, pero ahora deberá sacar de la crisis al fabricante de aviones estadounidense. En enero, un panel del fuselaje de un 737 MAX, operado por Alaska Airlines, se desprendió en pleno vuelo. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. En el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, Boeing estuvo sometido a gran presión por la competencia. Boeing ha reducido su presencia aquí. Le va bien en el sector de defensa y aeroespacial, pero en el sector de transporte aéreo comercial sigue en crisis. El recién llegado tendrá que convencer a las autoridades y a la industria. La situación financiera de Boeing es desoladora. 2018 fue el último año con beneficios y desde entonces ha acumulado pérdidas por más de 25.000 millones de dólares. A finales de julio, Boeing tuvo que comunicar de nuevo cuantiosas pérdidas, más de 1.400 millones en el segundo trimestre del año. Se lo llamó oro blanco y se suponía que traería empleo y riqueza a países como Bolivia, Chile, Australia y muchas otras regiones ricas en litio. Pero el precio del litio se ha desplomado más del 80% desde marzo de 2023. En la ciudad china de Yichun, apodada la capital del litio de Asia, la mitad de los principales productores de litio han detenido la explotación para frenar la caída de los precios. Y el mayor productor de litio del mundo, Albemarle, con sede en Estados Unidos, está retrasando la construcción de una planta de procesamiento de litio de $1.300 millones en Carolina del Sur. Los precios actuales son insostenibles, así es como el director general de Albemarle, Kent Masters, justificó la decisión ante los inversores. La caída de los precios del litio está directamente relacionada con el mercado de vehículos eléctricos. A medida que los países han reducido o eliminado los incentivos para estos autos, la demanda se ha desacelerado. Volkswagen incluso advirtió en julio que podría cerrar su primera planta en Europa, la fábrica de vehículos eléctricos de Audi en Bruselas, con 3.000 empleados.
La bajada de precios tiene dos razones. Una es que la base de producción ha aumentado, por lo que hay más litio en el mercado. Y la segunda razón es que el dinamismo del mercado de la electromovilidad ha disminuido en los últimos 1 o 2 años. Esto significa que los precios han caído debido a una sobreoferta de litio en los últimos años. No obstante, se espera que la empresa AMG Lithium comience a procesar litio en Bitterfeld, Alemania, en 2024. En el primer año de producción, AMG pretende producir 10.000 toneladas de litio refinado para unos 250.000 autos eléctricos, dotando a la vez a Alemania de una importante autonomía. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. El sábado en Estados Unidos se registraron protestas por el 10º aniversario del asesinato del joven afrodescendiente Michael Brown a manos de la policía. En los disturbios, un representante de las fuerzas de seguridad resultó herido de gravedad y al menos 5 manifestantes fueron detenidos. Ante la falta de justicia, los continuos abusos policiales, la familia del fallecido mantiene su lucha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nicolás Sánchez O'Donovan nos lo cuenta. El 9 de agosto de 2014, en la localidad de Ferguson, Missouri, el joven afroamericano de 18 años, Michael Brown, fue abatido a tiros por el oficial de policía Darren Wilson, de raza blanca. Brown murió tras recibir 6 impactos de bala. Su muerte desató una ola de protestas en todo el país. Pronto, Ferguson se convirtió en el epicentro de un movimiento que denunciaba el racismo sistémico y la brutalidad policial, especialmente contra los jóvenes afroamericanos. La mayoría de la gente que estaba marchando durante Ferguson, me acuerdo muy bien, estaban cantando canciones de unificación, canciones de liberación negra, y me acuerdo mucho que eso fue lo que trajo a la nación una visibilidad en cómo los jóvenes negros, afrodescendientes, sean afroamericanos, afrolatinos, afrocaribeños, todavía están sufriendo mucho a la mano de la policía. Entonces, para mí siempre me acuerdo las imágenes que yo veía de las personas marchando en paz y pacíficamente, pero también muchas de las imágenes que vimos fue cuando la policía los enfrentaba con fuerza. Efectivamente, las manifestaciones se tornaron cada vez más violentas y los disturbios se multiplicaron. Edificios calcinados, cargas policiales y destrozos marcaron unas jornadas de alta tensión en Estados Unidos. Unos meses después, en noviembre de 2014, un gran jurado concluyó que Darren Wilson no sería imputado por acabar con la vida de Michael Brown. El veredicto indignó a millones de estadounidenses y enfureció especialmente a la comunidad afroamericana de Ferguson, donde volvieron a registrarse graves incidentes. La propia madre de Michael Brown denunció que ni siquiera se le había dado la oportunidad a su hijo de obtener justicia tras su muerte. Nos merecemos el mismo respeto y no lo están teniendo. Todo lo que queríamos era igualdad por lo que pasó a nuestro hijo. Creo que es muy injusto y nunca imaginé que las cosas podrían darse así, pero así pasó. El sistema te puede decepcionar mucho. Poco a poco, el caso de Brown abandonó las portadas y desapareció de los medios. Sin embargo, para la familia del joven, el duelo no se irá nunca. Cada año es difícil. A veces tengo que encontrar paz dentro de mí porque me culpé a mí mismo de muchas cosas que pasaron. Definitivamente ya desde que el bebé está en el vientre debes protegerle. Ahora entiendo que no fue culpa mía, fue culpa de alguien más. Años después, en 2020, Estados Unidos y el mundo volverían a conmocionarse con la muerte de George Floyd, otro afroamericano desarmado asesinado a manos de la policía. Los activistas lamentan que aún hoy en día ser un hombre negro en Estados Unidos es un peligro. 10 años después del asesinato de Mike Brown, aún vemos cómo mueren demasiados afroamericanos desarmados, que simplemente vivían sus vidas y que son inherentemente percibidos como sospechosos de actividad criminal, solo por ser negros. Una década después de la muerte de Michael Brown, sus familiares siguen llorando su pérdida. Además, las imágenes de aquellos disturbios forman parte ya de la historia colectiva de un país donde muchos siguen denunciando racismo y brutalidad policial hacia la comunidad afroamericana.
Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La crisis se cimenta en Venezuela tras una semana de protestas contra los resultados electorales anunciados por el oficialismo. El presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor a pesar de las sospechas de fraude y de que aún no ha publicado las actas electorales. La oposición asegura tener pruebas de su victoria y llama al ejército a desobedecer al gobierno y a ponerse del lado del pueblo. Entre muchos sectores, Maduro es impopular a causa del rápido descenso del nivel de vida en el país. Aunque la Oficina Nacional de Estadística no aporta datos sobre el retroceso del rendimiento económico, economistas independientes calculan que desde 2015 el PIB ha caído entre un 70 y un 80%. Desde 2015 el PIB ha caído entre un 70 y un 80%. Es una catástrofe que se percibe en el día a día de los venezolanos. A la falta de mercancías que comenzó hace una década, se suma la pérdida de valor de los salarios. El sector que antes sostenía al país era la industria petrolera. Cuando el precio del crudo superaba los $100 por barril, el Estado derrochaba sus ingresos. Los gerentes que se quejaban de la falta de inversión en las infraestructuras eran despedidos y reemplazados por fieles seguidores del partido gobernante. Hoy se extraen solo entre 500.000 y 700.000 barriles de petróleo diarios, cuando en los mejores tiempos era habitual llegar a los 3 millones. Si la oposición logra apartar a Maduro del poder, tendrá mucho trabajo por delante. Lo primero que hace falta es restaurar el peso de la ley para que los ciudadanos puedan hacer valer derechos como la propiedad privada o el derecho a invertir. Por supuesto, también es preciso atajar la corrupción y efectuar las inversiones necesarias para que la petrolera estatal pueda extraer crudo. Además, un nuevo gobierno deberá reestructurar la deuda nacional con ayuda del Fondo Monetario Internacional. Eso implica que la comunidad internacional debería aplazar el pago de una deuda que roza el 150% de su Producto Interno Bruto. También los acreedores deberían condonar parte de la deuda para reflotar la economía de Venezuela y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El Visionario Noticias. Los colegios no son solo lugares, son corazones latiendo. Durante el gobierno del cambio, con Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, han entregado 708 colegios. A veces sentimos que más que colegios, construimos hogares. Llegar acá y ver a los niños que no me he bajado de la moto y se me lanzan a saludarme es motivo de orgullo, me hace sentir contento. Refugios. Los estudiantes como que se sienten en otro mundo. Es un sueño hecho realidad prácticamente. Me ha gustado todo esto desde que vení y me pareció increíble. 708 colegios entregados, 107 colegios nuevos y 601 colegios mejorados. Me encanta, siento como si estuviera suerte de que este colegio estuviera aquí. Y yo siento que aquí estamos trabajando para que todos tengamos felicidad. Feliz, ¿qué le digo yo? Feliz de ver esta obra maravillosa. Solamente en nombre de mis niños, decirles muchas gracias de verdad. Seguiremos haciéndolo. Lo que nosotros teníamos, estábamos trabajando era con las manos porque el colegio se nos estaba cayendo. Entonces ahora tenemos un colegio prácticamente nuevo. Esa remodelación está quedando excelentemente bien. Continuamos porque un ladrillo es una oportunidad de soñar. Esta nueva infraestructura es una oportunidad de que ellos entiendan que hay diferentes maneras de aprender y no solamente en el aula con tablero, con cuadernos. Entonces se les abren muchísimas posibilidades de aprender haciendo, que es lo más importante. El colegio no es un lugar, es un latido y nosotros lo sentimos. Frutas
Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrafí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrafí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares, Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrafí, Cundinamarca. Club de Billares, Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Esta semana, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministro Luis Carlos Reyes se reunió con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para revisar las estrategias de internacionalización de la oferta turística de esa región. También participó en las mesas de trabajo para fortalecer los sectores lácteo y de arroz, junto con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y los principales actores de estas cadenas. Acompañó la celebración del aniversario 205 de la Batalla de Boyacá, Día del Ejército Nacional y los 2 primeros años del Gobierno del Cambio. El ministro visitó las instalaciones de Huawei Colombia para revisar nuevas oportunidades de cooperación con la multinacional de impulsar la industria. Al cierre de la semana, inauguró la mega obra de infraestructura turística Parque El Mirador de las Cometas en el municipio de La Virginia, Risaralda. Esta infraestructura pues también es el resultado del trabajo conjunto del municipio, articulados con recursos de la nación, analizados por Fontur. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tenemos un trabajo para estructurar ese proyecto, para hacerlo realidad. Todo esto en un contexto del funcionamiento de nuestra democracia. Y participó en el foro Confianza para Crecer, liderado por el DAPRE en Manizales, donde anunció el compromiso del Ministerio y del Gobierno del Cambio con la reactivación económica para impulsar el turismo y la industria del país. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Mercados en Frankfurt preocupados por una posible recesión en Estados Unidos, tras un informe sobre el mercado de trabajo que muestra que las contrataciones crecieron menos de lo esperado. Los inversores también observan la situación en Oriente Medio, en donde Israel espera un ataque de Irán, y malas noticias en Japón. Todo eso disparó las ventas. Una de las principales razones fueron las considerables distorsiones surgidas en Japón en torno al yen. El yen se ha fortalecido frente al dólar estadounidense. Para una nación exportadora como Japón, es un problema obvio. Pero la principal razón para ese yen fortalecido es la clara posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca las tasas de interés antes de lo previsto. Eso produjo cambios interconectados y esos problemas llegaron ahora a Europa.
El índice Nikkei de Tokio cayó un 12,4%, la peor caída desde 1987, ya que la apreciación del yen afectó a balances corporativos. Para algunos se trata del fin de una era alcista del Nikkei que había superado los 42.000 puntos. En el fondo, hasta ahora se acumularon acciones en el mercado japonés. Se habían armado posiciones, especialmente de parte de los inversores a corto plazo, que tienen como horizonte un margen de tiempo más pequeño para tener rentabilidad. Creo que eso ahora se ha desmontado. Las caídas significaron una reversión drástica en la tendencia de los mercados, que durante mucho tiempo crecieron hasta alcanzar máximos, con el optimismo de una inflación en retroceso, un mercado laboral sólido y la prometedora inteligencia artificial. No obstante, los precios se recuperaron algo a lo largo de la semana. En el periodo de 5 días, el Nikkei solo perdió un 2,5%. Algunos analistas creen que el pesimismo de principios de semana fue exagerado. Un tratado espacial presentado por Gabriel Boric y Luis Ignacio Lula da Silva en un lugar histórico. Es el Museo Nacional Aeronáutico de Chile, en Santiago. No muy lejos de aquí funcionará el Centro Nacional Espacial en la segunda mitad del año próximo, construyendo satélites. Estos deberían proveer de Internet a regiones con problemas de conectividad, asistir a la navegación, obtener datos para luchar contra el cambio climático y detectar incendios forestales, inundaciones o sequías de forma temprana. Esto podría ayudar a reducir la brecha con el mundo desarrollado. Más allá de su importancia, el sector espacial es una de las áreas de mayor inequidad entre los distintos países. El control de exportaciones de componentes, piezas de tecnología, las restricciones de acceso y las limitaciones financieras afectan desproporcionadamente al sur global. La cooperación entre países sudamericanos podría revertir esta desventaja. Durante su larga visita de Estado a Chile, Lula firmó casi 20 acuerdos bilaterales. Ambos países quieren fortalecer la cooperación también en áreas como la seguridad, la agricultura, la salud y la tecnología. Pero además, un ambicioso proyecto de infraestructura. Y lo que hablamos con el presidente Lula es que queremos, durante nuestro mandato, concretar instancias de integración reales. Por ejemplo, el corredor bioceánico vial que va desde Mato Grosso do Sul hasta los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla. Eso va a significar un cambio muy significativo en el comercio de Brasil con Asia-Pacífico, en donde sabemos lo importante que son esos mercados. Esto significa que los productos que provengan del sudeste de Brasil, en especial agropecuarios, llegarán a los puertos chilenos. Desde allí se podrán exportar hacia China, Japón y Australia. Comparado con la ruta del Cabo de Hornos, el tiempo logístico se reducirá en 2 semanas. Están escuchando El Visionario Noticias. Presentamos los resultados de la primera exploración al Galeón San José en el 2024, que revelaron un mapa de evidencias arqueológicas inédito, que amplía lo que conocíamos hasta ahora. El área de investigación del proyecto hacia el corazón del Galeón San José será de 461.000 metros cuadrados, que equivalen a 40 canchas de fútbol. Como parte de la curaduría Los Mandatos de la Tierra, somos territorio haciendo arte del colectivo Wilca Yacu. La próxima minga será el 12 de agosto en Puerto Resistencia y durante los próximos meses abriremos otros salones en diferentes regiones del país. Con la participación de cocineros y cocineras tradicionales y gestores culturales finalizó La Guajira al calor del fogón, un evento que busca salvaguardar la cocina tradicional de ese departamento. Cerca de 100 personas degustaron platos de La Guajira, participaron en charlas y espacios de reflexión e intercambio gastronómico. Seguimos con nuestra diáspora residente en París y con los colombianos que asisten a los Juegos Olímpicos 2024. Esta semana tendremos una rueda olímpica a cargo de Cumbia París y talleres, exposiciones y muestras del Colegio del Cuervo. Adelantamos una jornada de trabajo en Cartagena que incluyó la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Boyacá, la visita a las obras de mantenimiento de la Casa Bencos Biojó, antigua Casa del Inquisidor, que ahora será una escuela de artes y oficios dedicados a la gastronomía y a la hostelería. Conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas junto a Acdivoca, el Ministerio de Educación y la Organización de los Estados Iberoamericanos.
Reconocemos y valoramos la contribución de los pueblos indígenas a nuestra sociedad y protegemos su legado ancestral. Celebramos 2 años del Gobierno del Cambio y en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes aportamos para que el país siga avanzando en dignidad con programas como Sonidos para la Construcción de Paz, la recuperación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, el trabajo del Centro Nacional de las Artes, la construcción de 3 pactos culturales por la vida y por la paz y la implementación de la estrategia de cultura de paz. Esto es La Cultura en un Minuto. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Argentina, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales anuncian un paro de 24 horas para esta jornada y también el cese de actividades para los días 20 y 21 de este mes. Los docentes denuncian la mayor pérdida salarial de la historia durante el gobierno de Javier Milei y un fuerte ajuste del presupuesto estatal en la educación. Diana de Glaui nos cuenta más. La Universidad de Buenos Aires contrapone los datos del gobierno nacional sobre los salarios universitarios y asegura que los sueldos siguen siendo insuficientes. La polémica volvió a estar en el centro de la escena luego de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano que asegura que los docentes universitarios tuvieron un incremento de sus ingresos de un 71%. Sin embargo, desde la comunidad educativa aseguran que esos ingresos cayeron en un 35% en términos reales desde diciembre. Es llamativo que además las disposiciones de aumentos salariales a los docentes universitarios fueron tomadas unilateralmente por el gobierno de Milei. Ustedes saben, digamos, en Argentina existe un régimen de negociación salarial y de condiciones de trabajo que son las paritarias. Y hay 2 particularidades de estos meses de la nueva administración. La primera es la caída de los salarios en términos reales y la segunda es la clausura de facto de las instancias de negociación laboral. El salario de los docentes representa más del 80% del presupuesto de las universidades y a lo largo de los años ha tenido variaciones. Así lo explica el politólogo Germán Lódola. Si tomamos desde el 2001 hay una caída muy fuerte, 2001-2002, una recuperación del casi 80% en el gobierno de Néstor Kirchner, estabilidad durante los 2 mandatos de Cristina Fernández, en el primero creciendo un poco, en el segundo cayendo un poco, una fuerte caída con Macri y una levantada en los años de Alberto Fernández, sobre todo 2021, 22 y 23. Esto es, entre 2021 y 2023 el salario docente había crecido 13% acumulado. Claro, los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández fueron meses duros, sobre todo octubre y noviembre en términos inflacionarios. Las paritarias docentes existen en la Argentina desde 1998. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei realizó aumentos sin acuerdo paritario, un 8% en abril, 9 en mayo, 4 en el mes de junio y 8 en el mes de julio. Los datos concretos reflejan el recorte en este ámbito y una desvalorización del docente en un país como la Argentina, con universidades de excelencia educativa. Es preocupante la situación porque la desinversión en ciencia y tecnología y en conocimiento universitario cuesta mucho recuperarlo, ¿no? La fuga de cerebros. La fuga de cerebros no es solamente que los jóvenes que Argentina invirtió, todos los contribuyentes con sus impuestos, porque la educación en Argentina no es gratis, se financia con los impuestos, ¿no? No es gratis, es gratuita, lo cual no es lo mismo. Es triste, ¿no?, ver que un gobierno decididamente hace del recorte, de la motosierra, su leitmotiv, su caballito de batalla, digamos, para discutir temas que trascienden los gobiernos, ¿no?, que son temas de Estado, ¿no?, generación de conocimiento. Y Argentina es, en ese sentido, un país muy importante en la región. Yo diría un país de fuste en la región y en muchas disciplinas un país que está al nivel de los mejores países del mundo, ¿no? En este sentido, vale aclarar que cuando se habla del ámbito docente universitario en la Argentina, se tiene en cuenta también a aquellos profesionales de la salud que atienden en 6 hospitales universitarios y que atienden a la población, como es el caso de el Clínicas, el más prestigioso hospital universitario en América Latina, el odontológico, que atiende a más de 250.000 pacientes al año.
Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrafí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrafí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. El Visionario Noticias. Avanzamos en dignidad con la energía del cambio. Estas son las noticias de esta semana. Nuestro ministro Andrés Camacho cumplió un año frente a nuestro ministerio, liderando la transición energética justa y liderando el gobierno del cambio. Anunciamos la primera comunidad energética de paz en Pondores, La Guajira. Firmamos el acuerdo de alianza público-popular donde acordamos formación para los y las firmantes a través de la Escuela de Transición Energética Justa, construcción conjunta y colectiva del modelo de administración y operación de la comunidad energética, celebración de contratos de energía en proyectos productivos de las y los firmantes. El ministro Andrés Camacho atendió la moción de censura citada por la Cámara de Representantes y estos fueron los puntos claves. Mercado de energía y medidas regulatorias, gestión e hidrocarburos, transición energética justa, comunidades energéticas, municipios y territorios energéticos. Participamos en el foro Transición Energética Justa, Seguridad Energética y Reactivación Económica. El ministro Andrés Camacho destacó el papel del ministerio de cómo logramos superar uno de los retos más grandes que fue afrontar el fenómeno del Niño. Becerril Cesar avanza en pro de la minería para la vida. Nos reunimos con la comunidad para tratar temas claves de la región. Se anunció la priorización de 52 comunidades energéticas de la región. Se socializó el nuevo decreto de distritos mineros. Se realizó pedagogía sobre el nuevo proyecto de ley. Se validó el pacto del corredor de vida con la comunidad para asegurar su efectividad y compromiso. En una amplia comisión interinstitucional liderada por nuestra viceministra de Minas, Joana Rocha, recorrimos Macheta, donde los habitantes han denunciado una posible ocurrencia de afectaciones con la minería. Durante el encuentro se recorrieron algunos predios y zonas de actividad minera, recibimos información y recaudamos datos que ayudarán a las autoridades a estudiar los posibles impactos y riesgos en el territorio y adaptar las medidas que según sus competencias les corresponden. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En el municipio brasileño de Douradina, en el estado de Mato Grosso del Sur, persiste un conflicto entre los indígenas y agricultores rurales desde hace más de un mes. El motivo de la controversia es un área de tierras ancestrales que los indígenas buscan recuperar. Según las entidades vinculadas a los pueblos originarios, la tierra había sido delimitada en el 2011 y acreditada como área tradicional. Sin embargo, desde entonces aún no se ha completado el proceso de marcación, por lo cual los productores rurales intentan acreditar judicialmente el uso del área. En las últimas semanas se registró una escalada de violencia con 2 ataques armados de los productores agrícolas contra los indígenas de la etnia guaraní Kayowá, que comenzaron a ocupar la zona. Se reporta que al menos 11 de ellos recibieron heridas, algunas de ellas graves, con disparos en la cabeza y el cuello. En las redes sociales circulan varias imágenes de los campesinos que destruyen cabañas de los indígenas en la zona rural. La situación fue abordada en la reciente reunión de los indígenas con el presidente del país y varios ministros. Hemos conversado con Matías Beno Rempel, coordinador del Consejo Misionero Indígena del Mato Grosso del Sur, una institución que pretende defender los derechos de los pueblos nativos. El representante destaca que no considera los sucesos en el estado como un conflicto, sino como una masacre contra los indígenas.
En Mato Grosso do Sul no hay conflicto, hay una masacre. Una masacre de proporciones drásticas, como las de un genocidio. Y eso es literalmente todo. Incluso advertido por los mecanismos de derecho internacional sobre el tema. Es un genocidio que tiene un actor claro, el agronegocio. Y que incluye también al narcotráfico, algunas iglesias, el Estado. El Estado está inerte, cobarde. Primero, escapa de su responsabilidad de demarcar las tierras y acosa a los indígenas para que intercambien sus territorios por migajas. Luego, cuando los indígenas luchan por el derecho a dignidad, porque sin territorio viven sin tener cómo vivir, los abandona para ser masacrados. Verán, desde hace más de 20 días, alrededor de 70 camionetas se han posicionado contra los indígenas, atacándolos y masacrando física y psicológicamente. Están escuchando El Visionario Noticias. El 40% de los predios de la zona de influencia del proyecto vial Cartagena-Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad estarán exentos de la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización. Así lo anunció la ministra de Transporte María Constanza García Alicastro al participar en un debate de control político realizado en la plenaria del Senado de la República. Según la metodología de capacidad de pago que se aplicó, 105.000 predios estarán exentos, es decir, los propietarios en moderada o extrema pobreza, de acuerdo con las categorías del CISBEN. Asimismo, unidades prediales categorizadas en estratos 1, 2 y 3 y las que están por debajo de una unidad agrícola familiar en suelo rural. El sector transporte avanza en equidad, impulsando el crecimiento económico del país a partir de los programas estratégicos, desarrollo del modo ferroviario tanto de carga como de pasajeros, caminos comunitarios de la paz total, la priorización en intervención de terminales y corredores fluviales, los servicios aéreos esenciales. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Las Fuerzas Armadas de Colombia informan que la situación es normal en las calles del departamento del Chocó. Sucede horas después de que el ELN anunciara un paro armado indefinido en la zona. Vamos con esta y otras noticias en breve. Para garantizar la seguridad de los residentes en el departamento han sido desplegados 5.000 efectivos. El paro, medida habitual del grupo guerrillero, amenaza con restringir la circulación terrestre y fluvial en 5 municipios. Las unidades del ELN aseguraron que se impone debido a la ofensiva de los criminales del Clan del Golfo. La situación se da días después de que haya cumplido el plazo del alto el fuego que el grupo mantenía con el gobierno mientras continúan los diálogos de paz. Por otro lado, está a punto de romperse otro cese el fuego que se da en el departamento de Guaviare, donde una de las restantes disidencias de las FARC aún no ha liberado a los 58 soldados secuestrados. El Visionario Noticias. El director Gustavo Bolívar inauguró en Arboletes, Antioquia, la obra 300 de un total de 311 proyectos de infraestructura social y comunitaria que la entidad ha culminado en los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, y en los que ha invertido 559.000 millones de pesos, beneficiando a más de 1 millón de personas. El 7 de agosto realizamos la maratón 2 años del cambio, 12 horas continuas de transmisión en la que le contamos a la ciudadanía la obra de gobierno del presidente Petro y los logros de prosperidad social. Asimismo, nos unimos a la celebración de los 205 años de la Batalla de Boyacá. Conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reiterando el compromiso de la entidad con la atención a más de 764.000 beneficiarios de comunidades indígenas con programas de transferencias monetarias, inclusión productiva e infraestructura social. Hasta el 14 de agosto estaremos en modo pagos del segundo ciclo de renta ciudadana y el primero de devolución de IVA, que a la fecha registra un porcentaje de cobro superior al 70%.
Esto fue Prosperidad en un minuto. Síguenos para más información en nuestras redes sociales y en prosperidadsocial.gov.co. Prosperidad Social, el corazón. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Una torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporozhye, la mayor de Europa, se quemó por dentro a causa de un ataque de Ucrania. Lo comunicó el servicio de prensa de la planta atómica. Aún se evalúan los plazos de las reparaciones. Los drones del régimen de Kiev causaron un incendio que se ha logrado extinguir gracias a los esfuerzos del Ministerio de Emergencias de Rusia. Desde las instalaciones informaron que la central opera con normalidad. Rusia califica el acto como terrorismo nuclear. El alcalde de la ciudad donde se sitúa la planta destacó el carácter sistemático de los ataques del régimen de Kiev. La empresa estatal Rosatom instó al Organismo Internacional de Energía Atómica a nombrar al verdadero culpable, ya que se limitan a constatar el hecho de que hubo una agresión sin dar más detalles. Por otro lado, continúan los esfuerzos para expulsar a las tropas ucranianas de la provincia rusa de Kursk, donde emprendieron una infructuosa incursión. Allí se han realizado más evacuaciones de la población civil. Esto ante la amenaza terrorista que representan pequeños grupos de saboteadores del régimen de Kiev. Un comandante ruso destacó que en las últimas 24 horas eliminaron una cifra récord de soldados de las fuerzas de Kiev y maquinaria bélica del enemigo durante la operación militar especial. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Polémica en los medios de comunicación peruanos por la decisión de las autoridades de invitar a un solo medio de comunicación a la inauguración del Hospital de Especialidades Quirúrgicas de San Juan de Miraflores. Y es que el evento contó con la presencia de Dina Boluarte y el único medio invitado fue TV Perú, el canal oficial del Estado. Ningún otro equipo de prensa pudo sumarse. Varios medios explican que esta actitud contra la prensa por parte de Boluarte se debe a las recientes publicaciones sobre otro presunto caso de corrupción. Según reportes, un amigo cercano de la familia de la presidenta interina confesó haber sido beneficiado con contrataciones irregulares durante la actual administración. Desde el Pentágono confirman haber acordado con Israel el despliegue del submarino nuclear USS Georgia y el portaaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente. Junto a esto, según aclaró el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, el grupo de portaaviones USS Theodore Roosevelt ya se encuentra en la región. En numerosas ocasiones, Washington reiteró su pleno apoyo a Tel Aviv frente a la guerra en la Franja de Gaza y el agudo conflicto con Irán a raíz de los asesinatos de altos mandos de Hamas y Hezbollah. La región vive días de tensión extrema por la posible represalia iraní contra Israel. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Terminaron los controvertidos Juegos Olímpicos en París. Con ello, mermará el flujo de quejas sobre el evento, tanto por parte de los atletas como por los visitantes y habitantes de la capital. Y vamos a examinar con nuestra compañera María Starosina la gama de problemas a los que se enfrentaron muchos de los deportistas que estaban en este evento internacional. María, cuéntanos. Hola, Fer. Hola a todos. Así es, han sido unos Juegos Olímpicos muy controvertidos desde el punto de vista de la organización. Muchas quejas, muchas preguntas por responder. Comencemos con la polémica decisión de permitir nadar en el emblemático río parisino. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presumía en vísperas de los Juegos Olímpicos que lograron lo que era imposible desde hace 100 años. Se puede nadar en el Sena, decía, pero luego se hizo evidente que, pues... Bueno, se puede, pero finalmente, ¿a qué costo, no? Pues sí, fue un grave error, obviamente,
porque varios deportistas tuvieron problemas de salud. Algunos incluso fueron hospitalizados por una infección que, según ellos dicen, de la que se contagiaron justamente en el río Sena. Se trata de los atletas de Bélgica, Suiza, Portugal y Nueva Zelanda. Otro aspecto preocupante de estos Juegos Olímpicos fue el de la seguridad. Hemos recopilado tan solo algunos de estos casos de robo reportados. Por ejemplo, el entrenador de la selección argentina de fútbol dijo que a sus jugadores les robaron ropa, relojes y joyas. Y ojo, sucedió en vísperas de su partido con Marruecos. Por supuesto, unos incidentes de este tipo afectan el estado moral de los que tienen que competir, y también le robaron al legendario exfutbolista Zico, brasileño, fíjate, unos $4.000, un reloj Rolex y un collar de diamantes. Mucho dinero. Muchísimo. Se estima que son unos 500.000 euros, pues el total daño material. Y este robo escandaloso sucede al mismo tiempo con unos más pequeños, como por ejemplo cuando robaron al judoka francés su kimono, o los ciclistas de Eslovaquia se quedaron sin sus neumáticos y sus piezas de repuesto. Y además hubo múltiples quejas sobre las condiciones de alojamiento. Aquí podemos verlo. Se quejaban de la falta de aire acondicionado, por problemas de transporte. También se cuestionó la comodidad de estas llamadas camas ecológicas hechas de cartón. La comida, ¿no? También es un problema grave. Sí, uno de los problemas más graves, según los deportistas. Por ejemplo, un nadador británico se quejó, criticó muy fuertemente la comida que se les ofrecía en la vía olímpica. Incluso dijo que sus colegas encontraron gusanos en el pescado. Y no me van a creer, pero hasta los taxistas se quedaron insatisfechos con estos Juegos Olímpicos. Si vienen los turistas, ¿qué quieren visitar? La Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel o los jardines del Trocadero. Pero las calles están bloqueadas, así que ¿cómo se espera que se desplacen? Por eso los turistas no vienen, y los atletas que participan en los Juegos Olímpicos tienen sus propios medios de transporte. Por eso los taxis no tienen clientes. Nuestra carga de trabajo ha disminuido considerablemente. El número de pasajeros diarios que hemos tenido se ha reducido a la mitad. Entonces, ¿cómo alimentamos a nuestras familias? ¿Cómo pagamos los impuestos? ¿Cómo pagamos nuestras casas y la licencia que necesitamos para conducir los vehículos? María, y además estos problemas en el marco de estos Juegos Olímpicos, cuéntanos más sobre la intensificación de la tensión social. Sí, es que varios ciudadanos franceses decidieron aprovechar el momento cuando los ojos de todo el mundo estaban puestos en su país, como por ejemplo estos empleados de un lujoso hotel donde se hospedaba la delegación del Comité Olímpico Internacional. Ellos se declararon en paro exigiendo el aumento salarial. Decían: hotel de lujo, salarios miserables. Y también fuimos testigos de otro fenómeno que algunos tildaron como limpieza social, y es que durante los preparativos para los Juegos Olímpicos, miles de personas sin techo fueron trasladadas de la capital, y durante el evento varios de ellos decidieron regresar con sus tiendas de campaña para recordar que el problema de este tipo no se resuelve de esta manera. Y luego los agentes de policía pues les dispersaron. Como vemos, los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años, pero la injusticia social pues permanece. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos.
Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.